Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Este es un programa pregrabado y muy especial en el cual presentaremos algunos de los más importantes resultados que han sido revelados en el segundo informe del Estado de los Derechos de las Mujeres. Es una investigación que realizó la Unidad de Investigación del Área Especializada de Información del Instituto Nacional de las Mujeres y que se dio a conocer muy recientemente. Asimismo, el contenido de este informe ha generado una gran expectativa en las organizaciones de mujeres por conocer el plan para superar los obstáculos al ejercicio de estos derechos. Para conversar sobre estos temas hemos invitado a doña Alejandra Mora, quien es la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y además tiene rango de ministra de Condición de la Mujer. Alejandra, mil gracias por estar con Irreverencias una vez más. Gracias, Maricel, y un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Espero que podamos compartir un rico espacio. Sin duda. Y también contamos con la presencia de Teresita Ramelini, quien es una reconocida profesora de la Universidad de Costa Rica, psicóloga y muy querida amiga, y hoy como representante de las organizaciones de mujeres en la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMO. Gracias, Teresita, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, de verdad un placer. Este es un programa de verdad con unas invitadas de lujo y con una oportunidad especial de conocer sobre los resultados de este informe. Doña Alejandra, ¿cada cuánto se realiza esta investigación sobre los derechos de las mujeres y en qué consiste la novedad metodológica de esta particular investigación que están presentando en el 2015? Bueno, se ha realizado, esta es la segunda vez, habían transcurrido 3, 4 años, y lo que tiene es una aproximación a la realidad de la situación de las mujeres desde dos perspectivas. Una es el dato que nos sigue generando la evidencia de las brechas entre la capacidad de disfrute de los derechos de las mujeres y de los hombres. Hay una diferencia en casi todos los ámbitos de la vida y del quehacer de la sociedad, pero tiene otro elemento hermoso que es una encuesta de percepción que se hizo en PEDEMU, que se contrató a la Universidad de Costa Rica, que es una batería de más de 100 preguntas, donde se hace a nivel nacional con un margen de error de un 3%, de manera que tiene una validez nacional, que permite entonces contrastar el dato con lo que la gente percibe. Y entonces nos arroja muchas realidades, realidades que a veces una sabe, pero que cuando ya se lo dice una encuesta tiene un matiz distinto. Y es que nuestra sociedad está muy acostumbrada a decir las cosas de una manera sobregeneralizada y apostar a los derechos humanos desde una perspectiva general, y a todo dice que sí, y todos tenemos una percepción de que todo está muy bien y que creemos en que los hombres y las mujeres somos igualititos. Cuando le hacemos preguntas a las personas sobre acciones específicas que materializan ese discurso general de igualdad, ahí decimos en mi pueblo, la chancha quiebra el rabo, ¿verdad? Y hay diferencias entre la realidad y la capacidad de ver esas particularidades, y me voy a referir brevemente a una. Por ejemplo, ¿cree usted en la igualdad de las personas con diversidad sexual? Sí, claro, son igualiticos a nosotros, a todo mundo. ¿Cree usted que pueden adoptar un hijo? El 70% dice que no. ¿Cree usted en la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de relaciones de pareja? Sí, claro. ¿Cree usted que cada vez que su compañero, cónyuge o compañero de vida que requiere relaciones sexuales, usted tiene que decir que sí? El 70% dice que sí. Es decir, hay cosas que nos tienen que llamar la atención, retos en la cultura y en la transformación cultural que siguen estando vigentes en este tema. Teresita, desde la perspectiva de las organizaciones de mujeres, ¿cuáles son los aspectos que para ustedes son más importantes que se desprenden de los resultados de este segundo informe? Bueno, uno de los aspectos más importantes es lo que acaba de decir doña Alejandra, la brecha entre lo que pensamos más en abstracto y luego lo que decimos cuando ya nos apelan al detalle conductual, ¿verdad? De qué haríamos si pasara X o Y. Eso, digamos, es uno de los hallazgos muy importantes. Sin embargo, también hay algunos otros hallazgos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, las personas
entrevistadas utilizan el concepto ampliado de femicidio, por ejemplo, no usan el concepto legal que es más restringido. Eso es bien interesante porque implica que de alguna manera los movimientos feministas y de mujeres, sobre todo los que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres, han calado con esta lucha de pensar qué es femicidio y no solamente el asesinato de una mujer por su compañero o esposo, digamos. Eso me pareció que fue muy interesante. ¿Cuál es esa diferencia entre esos dos conceptos? Es que el concepto de femicidio legalmente en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, solo el concepto de femicidio solo funciona si es el esposo o el compañero el que asesina a la mujer. Sin embargo, las personas entrevistadas hablaban, por ejemplo, de si una mujer que está en prostitución es asesinada por un cliente, si eso era femicidio o no, y la gente decía que sí, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo se percibe eso más ampliamente. Otro elemento que a mí me pareció muy interesante es que, por ejemplo, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos tienen porcentajes muy favorables en la opinión de la ciudadanía. No así, por ejemplo, los partidos políticos y las instituciones religiosas. Eso es muy interesante también. Y bueno, hay muchas otras cosas que podemos seguir ahí como discutiendo. Por ejemplo, baja el porcentaje de desconocimiento de las instituciones que trabajan en derechos humanos, instituciones públicas. Sin embargo, también aumenta o también baja el porcentaje de esperanza en estas instituciones. O sea, en realidad creo que el informe nos da para trabajar mucho. Así es. Mucho. En materia de los derechos económicos y los derechos laborales, doña Alejandra, ¿cuáles fueron esos resultados más reveladores? Bueno, el principal hallazgo es que las mujeres estamos ya en el mundo de lo público trabajando remuneradamente en más de un 45%. Por supuesto, siempre en una diferencia cuantitativa frente a los hombres que están en más de un 75%. Pero ¿en qué condiciones nos estamos insertando en el mundo público laboral? Es lo que tiene que llamarnos la atención. El primero que me parece, digamos, dramático es que estamos en la seguridad social en un porcentaje de menos de la mitad de la cantidad de personas que están trabajando. Esto sí es realmente un tema que hay que abordar desde la política pública, porque cuando no estamos en la seguridad social como aseguradas directas, producto de un trabajo, sino como aseguradas indirectas, las restricciones de derechos son muchos. Por ejemplo, no estamos cotizando para una pensión. Y nos va a pasar lo que a miles de mujeres les está pasando, y es que trabajan desde la informalidad o trabajan en jornada parcial y no cotizan, y entonces llegan a su vida adulta mayor y sin ninguna capacidad de autonomía económica. Ya no pueden, tienen las fuerzas para trabajar, pero no tienen una posibilidad de acceso a seguridad social. El otro elemento es lo que ya hemos denunciado y que ahora nuevamente ratificamos, que es la brecha salarial. La otra es las diferencias de acceso a los puestos de toma de decisión. Sigue una marcada diferencia que se da en el mundo de lo privado, no en el mundo de lo público, por las reglas del juego que existen en el mundo de lo público. Me parece que estos son elementos que están ahí de una manera muy claramente. Es importante señalar que las mujeres seguimos teniendo la responsabilidad del cuidado. ¿Cómo no? Si está en la base de la división sexual del trabajo, y esto sigue siendo el detonante, sigue siendo la marra más fuerte para que las mujeres nos podamos insertar de una manera distinta, en igualdad, en el mundo de lo público. Así es que esto da cuenta de lo que venimos diciendo y de cómo la sociedad sigue reforzando diferencias entre los hombres y las mujeres que nos impiden accesar derechos. Hay unos derechos que son realmente duros, que son los derechos sexuales, los derechos reproductivos, y también me gustaría que habláramos
después del corte que vamos a hacer de inmediato, sobre la expectativa que tenían las organizaciones de mujeres sobre los resultados de esta investigación. Vamos a un corte y muy pronto estamos de regreso con Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias conociendo los principales resultados del segundo informe de los derechos de las mujeres, un informe presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos para ello a dos invitadas especiales, Alejandra Mora y Teresita Ramelini. Alejandra, de estos derechos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, es un tema realmente complicado, es un tema difícil, es uno de los más duros, creo yo, de abordar. Sí, donde tenemos más deudas. Sí. Donde tenemos más deudas y la deuda particular que este informe está dando cuenta es con nuestras adolescentes. Y es donde la sociedad dice que no tenemos que trabajar, que hay que invisibilizar que nuestras adolescentes están teniendo relaciones sexuales, que no se están cuidando, que no tienen control de las posibilidades de decidir y que entonces tienen embarazos no deseados. Imagínense que el informe da cuenta que en general los embarazos en nuestro país, el 45% son no deseados, pero particularmente la tasa de natalidad que tenemos en nuestras adolescentes entre los 13 y los 19 años es que de 14.400 nacimientos por año. Pero además da cuenta de otra circunstancia que nos debe llamar a la reflexión y a la preocupación y a la denuncia. Y es que en los últimos 4 años de estas niñas adolescentes, y ya ahora no solamente llamo niñas más bien, porque son menores de 13 años, 2.500 han tenido niñas. Lo que significa es que hay un delito de por medio y estos datos no tienen igual reflejo en la denuncia en el sistema penal, porque cuando una menor de 13 años tiene una relación con una persona de igual edad o adulta, porque la mayoría son en el marco de parejas impropias, estamos hablando que se llama delito de violación, no hay capacidad de dar consentimiento y hay una debilidad entonces en nuestro sistema que no está viendo la perspectiva de criminalidad que hay en esta problemática y por supuesto que tampoco estamos atendiéndolo desde la perspectiva de una salud que le enseñe a las niñas lo que significa su cuerpo, la capacidad reproductiva, las posibilidades de negociación, el uso de anticonceptivos y esta es la deuda grande, enorme que tiene nuestro país con las mujeres y hombres de nuestra sociedad y sigue además en las mujeres adultas recargándoles todo el tema de las decisiones sobre la capacidad reproductiva. Sigue en incremento el uso de la píldora, el uso de las pastillas anticonceptivas, baja el uso del condón, sube las esterilizaciones femeninas, baja la salpingectomía en los hombres, es decir, la gran responsabilidad de la reproducción sigue recayendo de manera exclusiva o de manera mayoritaria en las mujeres cuando debe ser un tema entre ambos. Desde las organizaciones de mujeres, ¿estos resultados les sorprendieron a ustedes o son ya datos conocidos, datos que se han venido repitiendo año tras año? En realidad las organizaciones estábamos muy interesadas en este segundo informe, igual que el primero, porque son instrumentos para fortalecer y potenciar la auditoría social. Es decir, desde las organizaciones de mujeres contamos ahora con más datos para poder exigir, por ejemplo, elaboración de políticas públicas, fortalecimiento de las políticas que ya existen y que tal vez no se están ejecutando como al 100%, identificar estancamientos en el avance de los derechos humanos. Entonces el informe siempre, las 2 veces, ha sido como un insumo muy esperado para las organizaciones. Estamos apenas divulgándolo entre más compañeras de organizaciones, particularmente de fuera del área metropolitana, y seguimos encontrando, por ejemplo, que efectivamente el núcleo duro del patriarcado está colocado en nuestros cuerpos,
¿no? Y Alejandra mencionaba algunos datos y nosotros nos venimos sorprendiendo igual de que hay elementos que se mantienen. Ahora que Alejandra decía de las adolescentes, las niñas y las adolescentes madres, veíamos, por ejemplo, un dato que para nosotras desde las organizaciones ha sido muy grave, que decía 473 chicas entre 10 y 14 años fueron madres en el 2013. 473. Entre 10 y 14 años. Pero cuando se compara cuántos chicos entre 10 y 14 fueron padres, fueron 7. Y entonces, ¿quiénes son los papás de las 400? De los 60 bebés. En general, como decía Alejandra, pueden ser adolescentes mayores, pero en general son adultos que en general tienen en promedio 10 años más que estas niñas. Hombres adultos. Hombres adultos. Entonces, eso también delincuentes. Nos llama, sí, se llaman delincuentes, claro, porque hubo una violación, de acuerdo, si no, al código. ¿verdad? Exactamente, de acuerdo al Código Penal. ¿verdad? Y además, la sociedad sigue reforzando todos estos mitos de que el hombre debe ser mayor que la mujer para que le pueda enseñar a vivir, y esto queda clarísimo en el informe. Por ejemplo, también se mantienen los mitos en torno a las causas del femicidio, ¿verdad? O sea, todavía hay algún porcentaje de personas que piensan que los femicidios se dan por celos, se dan por infidelidad de la mujer, entonces el señor la mató, ¿verdad? Por enfermedad mental del señor, ¿verdad? Que él la mata porque está loco, por drogas, por alcohol, es decir, seguimos justificando el asesinato. ¿verdad? Entonces, las organizaciones de mujeres, estos insumos nos ayudan a decir a dónde tenemos que fortalecer la concientización de los grupos en todos los niveles, particularmente las chicas jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Hay otro tema también de gran importancia, y es la participación política de las mujeres. ¿Qué se encuentra en esta investigación? ¿Qué resultados arroja? Bueno, la percepción en la encuesta es muy interesante porque de las instituciones que sale con menor ponderación en relación con el respeto a los derechos de las mujeres están los partidos políticos. Es decir, la gente sí tiene una percepción de que a las mujeres nos cuesta ingresar en estructuras que son muy masculinas y que siguen siendo masculinas, según lo perciben y según los datos reales. Si nos damos cuenta, en el 2010 que hicimos la primera votación con la paridad de género, el resultado fue que un 83% son hombres alcaldes y que un 17% son mujeres alcaldesas. Nosotras hemos estado en un proceso de una campaña enorme diciendo que estamos listas para ocupar las sillas vacías y que nuestra democracia necesita a las mujeres. Sí. Y yo tengo la nostálgica sensación de que vamos a empeorar las cifras que tenemos en este momento, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, porque se ha recrudecido el empoderamiento de algunos hombres por cuidar sus metros de poder y han hecho que muchas mujeres no puedan, digamos, permanecer en estas luchas. De manera que yo siempre digo que si el 80% de los hombres alcaldes, el 70% quería reelegirse, entonces vamos a tener esa cantidad y entonces el espacio para discutir va a tocar más bien el espacio que las mujeres teníamos. Así es que en participación política, no solamente la participación política en los lugares como los partidos políticos para la toma de decisiones de representatividad, sino que también hay datos muy importantes. Por ejemplo, las mujeres en participación en asociaciones. Por ejemplo, es dramático el de las mujeres indígenas, ni un 13% en las instancias de toma de decisión, que además son instancias importantísimas porque son organizaciones que toman decisiones en relación con la tenencia de la tierra. O sea, hay toda una cultura de socialización de la toma de decisión dentro de las culturas indígenas, de las cuales las mujeres estamos excluidas. De manera que estos datos refuerzan una vez más
como las mujeres estamos en la base, construimos, colaboramos, estamos haciendo política de la grande, construyendo en nuestras comunidades, pero a la hora de las horas en los espacios de toma de decisión no estamos y seguimos sin estar. Excluidas. Así es, así es. Vamos a un segundo corte y en este tercer bloque que vamos a iniciar vamos a hablar sobre cómo pasamos del discurso a los hechos y también vamos a tocar el tema de violencia, porque ha habido situaciones recientes que creo que lo ameritan. Vamos a un corte y en unos segundos estamos de regreso. Estamos de regreso en Irreverencias, conociendo los principales resultados del segundo informe del Estado de los Derechos de las Mujeres presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO. El tema de violencia, Teresita, es un tema que sigue pues allí inquietándonos y sigue violentándose a las mujeres permanentemente en diversos espacios. Recientemente hemos conocido de una macabra noticia de 7 mujeres asesinadas y bueno, parece que ahora ya hay un sospechoso. Las organizaciones de mujeres han conversado sobre esta temática, sobre esta situación, la violencia y sus diferentes manifestaciones. Claro, con mucha preocupación hemos visto en particular este caso, que es el más reciente, pero que históricamente se repiten estos incidentes de asesinar mujeres, como que nuestros cuerpos son territorios, ¿verdad?, a disposición de otras personas, mayoritariamente hombres, y el extremo de la violencia contra las mujeres es el femicidio, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, bueno, se ha discutido mucho en los medios sobre que si es un asesino en serie, ¿no? O sea, un poco esa es como la discusión. Pero en realidad hay que agregarle el elemento de que, bueno, es un asesino en serie, pero que mata mujeres, ¿verdad? Es decir, el énfasis, yo entiendo que en el primer momento tenga que ser capturar a esta persona, ¿verdad?, a este hombre, para evitar que siga asesinando mujeres. Pero me parece que hay que pasar luego a decir, bueno, ¿qué está pasando con este tipo de hombres que de verdad considera que las mujeres son descartables, somos descartables? Si a esto se le suma que estas mujeres asesinadas son mujeres pobres, son mujeres que están en un estado de marginación y claro, con altos niveles de vulnerabilización social, ¿verdad? Y entonces los medios también recalcan eso como si eso le restara importancia. Sí, como que ellas estaban en una situación que era como de riesgo y bueno, entonces, ¿verdad? Si hubiera sido una mujer decente, entre comillas, tal vez no la hubieran matado, cosa que es absolutamente falsa, porque sabemos que hay muchísimos femicidios de mujeres de todas las variedades, desde niñas hasta adultas mayores, ¿verdad? En relación a, bueno, al parte del nombre que ustedes le dieron al informe, es pasar del discurso a los hechos. ¿Cuál es el plan que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres para enfrentar esa gran tarea, porque realmente es una gran tarea, que se nos pone enfrente y que ya sabíamos muchos de estos datos, pero que ahora, como dice Teresita, quedan en negrita, quedan subrayados, están allí, son siempre vigentes? Sí, creo que hay dos de forma inmediata. Una es empoderar a las mujeres. Es impresionante el cambio cualitativo que tenemos las mujeres cuando tenemos información de calidad, que nos resignifique lo que estamos viendo, que le ponga un nombre y apellidos, que en mucho caso es violencia o discriminación, que pueda entender que no le sufre solo ella, que no es la que le cuesta conseguir un trabajo decente, que la inscriban en la seguridad social, que tenga las reglas del juego para ser competitiva, sino que lo sufren las mujeres porque hay un sesgo en el mundo laboral que obstaculiza la inserción de las mujeres. Esto es básico, porque dar información
significa empoderarnos y significa exigir las cosas desde otro lugar. Por supuesto que las organizaciones puedan tener mayores insumos para la auditoría ciudadana, bien lo decía Teresita, y eso es básico porque muchas personas diciendo lo mismo da cuenta de que podemos cambiar también la percepción. La otra es el reto de cambiar la cultura. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Teresita por acompañarnos en Irreverencias y muchas gracias a usted que siempre está con Irreverencias. Le invitamos a quedarse con canal UCR TV con Sentido.